Básicamente lo que pide el ejercicio 10 es calcular un promedio, ya lo hicimos en ejercicios anteriores, pero un promedio de los valores comprendidos entre 5 y 15. O sea, ingresan 10 valores de temperatura y tengo que calcular el promedio de los que cumplen esta condición, que son mayores que 5 la temperatura y menores que 15. Hay que hacer lo que se llama validar un dato. ¿Cuál es el dato válido? El dato válido es el que está entre 5 y 15. Entonces, vamos al S4A, arrancamos. Voy a utilizar el ciclo repetir 10, porque me dije que son 10 valores de temperatura. Voy a crear las variables, vamos a crear una variable que se llame temp, donde va a ingresar la temperatura. Vamos a crear una variable que se llame suma. Recordad que para calcular un promedio hay que sumar las temperaturas. Y voy a definir la variable prom. Bueno, voy a ingresar el dato de temperatura, como siempre, pregunto y fijo variable temp, en este caso, a la respuesta de la pregunta. Acá vamos a poner ingrese temperatura. Y esto iría acá adentro. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es validar el dato. ¿Cómo voy a validar el dato? La condición es mayor que 5 y menor que 15, o sea, entre 5 y 15. Voy a control, vamos a preguntar. ¿Y qué es lo que vamos a preguntar? Pero voy a preguntar con el operador i. ¿Mm? Voy a utilizar me dice que la temperatura tiene que ser mayor que 5 y menor que 15. Temperatura mayor que 5 y temperatura menor que 15. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Si se cumple esa condición, ¿qué hago? Y bueno, si se cumple esa condición, voy a hacer el cálculo. Voy a fijar la variable suma a lo que tenía la variable suma más el valor de temperatura que ingresó. Para calcular el promedio necesito la suma dividido la cantidad. La cantidad no necesariamente va a ser 10, porque 10 son todas las temperaturas, pero no todas cumplen esta condición. Esto iría ahí adentro, ¿no? Entonces tengo que también contar la cantidad de temperaturas que cumple esa condición. Entonces vamos a definir una variable cant y si pasa por acá adentro le sumo 1 a cant. O sea, si cumple la condición, la validación del dato suma 1 a cant. Bueno, una vez que tengo eso ya está. Fijo promedio al cociente de suma dividido cant. Y luego informo. Entonces digo, el promedio de las temperaturas comprendidas entre 5 y 15 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál va a ser el promedio? Variables, el promedio es prom. Por último, realizado por. Bien, eso básicamente es lo que pide. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es esto, la validación del dato. O sea, no calculo el promedio de todos, calculo el promedio de los que cumplen esta condición. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, lo pongo a correr. Ingrese temperatura. Vamos a ingresar la temperatura 3 grados. ¿Eh? Ingresó el 3, pero el 3 no suma al promedio. ¿Por qué? Porque no está entre 5 y 15. Entonces vamos a ingresar 2, no cambia nada. Ahora vamos a ingresar el 10, a ver qué pasa. El 10 debería verse reflejado acá, en la sumatoria, porque está entre 5 y 15. Y aparte me dice que ya hay una entre 5 y 15. Ahora vamos a ingresar un 12, la suma pasa a ser 22 y hay 2 entre 5 y 15. Vamos a ingresar un 8, la suma debería pasar a ser 30 y hay 3 entre 5 y 15. Y si le agrego un 20, por ejemplo, no cambia nada porque no está entre 5 y 15. Bien, vamos a agregarle
un 33, vamos a agregarle un 1, otro 2, un 3. Me dice, el promedio de las temperaturas entre 5 y 15 es 10. Recuerda que la suma era 30 y había 3 entre 5 y 15. O sea que el promedio es 10. Bueno, eso sería todo.